Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 5, la guerra. En las circunstancias actuales desde 1936 hasta ahora, simplemente he estado especulando sobre si me aventuraré a esta difícil tarea, y eso sin medios ni capacidad. Pero como nadie me ha desanimado, ahora he tomado el coraje para emprender la obra. Srila Prabhupada, revista de vuelta al Supremo. El fuego en el mata estalló casi inmediatamente. Un discípulo de mayor edad dijo que debería haber un acharya que sería el sucesor espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati, y que realizaría todas las iniciaciones y resolvería todas las controversias. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati nunca había dicho eso. Nunca había llamado a un acharya. Más bien, había instruido a los miembros de la Gaudiya Math para que formaran un cuerpo gobernante de 12 hombres y llevaran a cabo un esfuerzo concertado. Pero esa instrucción fue abandonada y la sugerencia de que hubiera un líder se impuso. Una sola persona en lugar de 12 debería hacerse cargo, y ahora se desató una carrera por quién. Dos partes se enfrentaron. Ananta Vasudeva, uno de los principales predicadores de Srila Bhaktisiddhanta, era ambicioso y presionó a un grupo de influyentes seguidores sannyasi. Otro hombre, Kuncha Vihari, astutamente fue tras las propiedades. Había sido un administrador importante bajo Srila Bhaktisiddhanta y ahora reclamaba la propiedad del templo palaciego en Calcuta, así como todas las demás propiedades y activos de la Gaudiya Math de toda la India. Aunque en su testamento Srila Bhaktisiddhanta había expresado su deseo de que sus discípulos seleccionaran una junta directiva para administrar todas las propiedades y fondos de la Gaudiya Math, Kuncha Vihari impugnó la legitimidad del testamento. Él y sus partidarios argumentaron que puesto que Srila Bhaktisiddhanta había recibido las propiedades en nombre de Dios, no era su legítimo propietario y por lo tanto no podía determinar su futura propiedad. Así pues, él y los demás discutieron sobre los aspectos legales y teológicos de la posición del ex acharya. Poco después de la muerte de Srila Bhaktisiddhanta comenzaron los litigios. Ananta Vasudeva, apoyado por la mayoría de los miembros de la Gaudiya Math, había afirmado que él, como el próximo acharya, era el propietario y director de las propiedades. Pero aunque Kuncha Vihari solo tenía unos pocos partidarios, desafió a la mayoría al presentar su reclamación a través de abogados en la corte. Kuncha Vihari y sus hombres tenían posesión del Chaitanya Math y de los templos en Mayapur. El grupo de Vasudeva tomó posesión de otros edificios. Estallaron las peleas y a puñetazos. La prédica de la Gaudiya Math cesó. La incapacidad de Abai para participar en las actividades de la Gaudiya Math repentinamente le favoreció. Siempre había sido más un visitante que un miembro de la Mata y al menos externamente más un hombre de negocios grijasta que un trabajador misionero. Esto automáticamente lo puso a distancia de la contienda. Por supuesto estaba asociado con las Maths de Bombay y Allahabad, pero no tenía una posición gerencial, ni derechos de propiedad, ni ningún papel en el litigio. Tampoco deseaba tomar partido en la lucha por el poder. Como muchos de los otros discípulos, se sintió mortificado al ver que las instrucciones de su maestro espiritual para la cooperación habían sido ignoradas y su misión arrojada a una disputa legal.
Abai sabía que Srila Bhaktisiddhanta había querido que los líderes trabajaran cooperativamente y por eso no podía simpatizar con las facciones en pugna. Ambos partidos eran un insulto para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero él quería predicar. Aunque llegara a ser un muy buen predicador inglés, era algo en lo que meditaba más que en la que hacía activamente. La Gaudiya Math lógicamente habría sido el vehículo para su prédica. Ya había contribuido con artículos a las publicaciones de la Gaudiya Math y había estado trabajando con sus hermanos espirituales en los centros de Allahabad y Bombay. Naturalmente pensó en servir a su maestro espiritual en términos de servir dentro de la misión de su maestro espiritual. Pero la Gaudiya Math, que siempre había sido conocida por la prédica pura y audaz del mensaje del Señor Chaitanya, ahora se estaba volviendo conocida por las facciones enredadas. Cuando la Gaudiya Math se desintegró, él también se vio afectado. En las circunstancias actuales, ¿cómo podría llevar a cabo la orden de predicar de su maestro espiritual? Anteriormente, el principal obstáculo para su prédica había sido los compromisos familiares, pero ahora los obstáculos se habían agravado. Ahora tenía que esperar, impotente, el resultado de esta lucha. ¿Qué haría Krishna? 1938. Su negocio en Bombay se estaba agotando y Abai, que ya tenía 42 años, se mudó de nuevo a Calcuta con su esposa y su familia y alquiló una casa en el número 6 de Sita Kanta Banerjee Lane. La calle no era más que una calle estrecha, bordeada a ambos lados por casas de 3 pisos. Su oficina estaba en el primer piso, frente a la calle. La familia vivía arriba. Alquiló el edificio contiguo, el número 7, y en el primer piso operaba un pequeño laboratorio químico que fabricaba agua destilada. This Pain Alignment Bimal Topic Alpa, una inyección para los furúnculos y varios otros medicamentos. También utilizó un pequeño edificio anexo en la parte trasera como parte de su laboratorio. En el frente colgó un gran letrero, Abai Charan de Sons, que mostraba una imagen de un Abai Charan con bigote. A veces empleaba a 2 o 3 sirvientes para que lo ayudaran, pero la mayor parte del tiempo trabajaba solo y entregaba sus jarras de vidrio de agua destilada a agentes como la compañía Bengala y Gluconet. Imprimió un folleto que anunciaba el lineamiento para el dolor de pie, bueno para aliviar la gota, el reumatismo y todos los dolores. Y si uno quería librarse de enfermedades recurrentes como el reumatismo y la gota, el folleto de Abai indicaba que además de usar el lineamiento para el dolor de pie, uno debía abstenerse de alcohol y todo tipo de hábitos de bebida o intoxicación. Y la comida y la bebida debían ser muy simples e inocentes, como verduras y leche. El nuevo negocio de Calcuta tuvo un éxito temprano, pero Abai no lo hizo con el corazón. Era un deber. Tenía que hacerlo para mantener a su familia. Sus nuevos conocidos en Calcuta lo encontraron un devoto de Dios de corazón, un hombre de negocios, un hombre de familia, pero más preocupado por escribir y predicar que por los negocios y la familia. Chandi Mukherjee, un vecino de la cercana calle Bihari. Solo le interesaban las actividades devocionales y se dedicaba a sus negocios únicamente para mantener a la familia. No parecía interesado en el afán de lucro, en acumular dinero o en hacerse rico. Charan Mukherjee, el vecino de al lado de Abai. Abai Charan D. siempre fue un oyente muy paciente ante cualquier argumento ilógico que cualquiera, incluido yo mismo, le presentara. Como yo no sabía filosofía, presentaba muchos argumentos ilógicos y el señor D. siempre escuchaba con mucha paciencia. Nada lo agitaba. Siempre estaba muy tranquilo y me enseñaba acerca de Dios. Hablaba solo de Krishna. Estaba traduciendo el Bhagavad Gita y se ocupaba de su negocio.
Los vecinos lo veían a menudo sentado en su catre en la sala de estar. Leía los libros de su maestro espiritual y a veces recitaba los shlokas sánscritos en voz alta. Le gustaba hablar de filosofía con cualquiera que pasara por allí. Su familia vivía la mayor parte del tiempo en el piso de arriba, y Abai se sentaba solo en la sala de estar de abajo, vestido con dhoti y kurta o a veces con un dhoti y solo un chaleco. A menudo estaba escribiendo, mientras que fuera de la puerta sus hijos jugaban con los niños de la familia Ganguly que vivían en el apartamento trasero del mismo edificio. Los vecinos vivían abiertamente en una especie de familia de barrio unida, y Abai hablaba libremente con los demás vecinos, pero de filosofía Vaishnava y solo raramente de negocios. El señor Ganguly encontraba el discurso de Abai escolástico y siempre muy filosófico. Abai estaba absorto en la filosofía de la conciencia de Krishna e incluso en conversaciones breves se refería al señor Krishna y a la descripción que el Bhagavad Gita hace del señor Krishna como la base tanto del mundo material como del espiritual. Mientras trabajaba en su laboratorio o recibía una entrega de botellas vacías del comerciante musulmán de botellas, o salía a vender su medicina, hablaba o pensaba acerca de Dios. En aquellos días no era raro que una persona de Calcuta se interesara por la conciencia de Dios. Abai descubrió que incluso un hombre como Abdullah, el comerciante de botellas musulmán, era muy religioso. Un día Abai le preguntó a Abdullah que había sido muy pobre, pero se había vuelto rico gracias a su negocio. Ahora que tienes dinero, ¿cómo vas a utilizarlo? El comerciante de botellas respondió: mi querido señor, tengo la intención de construir una mezquita. Mientras tanto, la guerra de la Gaudiya Math continuaba. Ambas facciones estaban mal motivadas y ambas se desviaban de las instrucciones de su maestro espiritual. El mero hecho de intentar determinar la propiedad de las propiedades mediante una acción legal significaba que los hermanos espirituales estaban desobedeciendo el deseo expreso de su maestro espiritual, tal como se indicaba en su testamento. El litigio continuó año tras año, pero las disputas legales no pudieron unirlos ni purificarlos. Un tribunal falló a favor de Ananta Vasudeva, pero luego un tribunal superior otorgó 2/3 de las propiedades de la Math a Kunja Vihari y 1/3 a Vasudeva. Aún así, aunque Vasudeva tenía menos propiedades, inspiró a más seguidores. Les pareció que estaba más interesado en revivir la prédica de la Gaudiya Math. Pero cuando Vasudeva posteriormente se apartó de los principios del sannyasa al irse con una mujer, los grupos se desmembraron aún más. La mayoría de los sannyasis continuaron manteniendo sus principios, pero muchos abandonaron la jurisdicción de las dos facciones en pugna, disgustados. Algunos individuos formaron sus propios ashram, la Misión Gaudiya, la Chaitanya Gaudiya Mata y otras. La entidad unificada de la Gaudiya Math como una misión para toda la India que consistía en muchos templos, varias imprentas y cientos de devotos que trabajaban cooperativamente bajo un liderazgo, dejó de existir. Los hermanos espirituales continuaron defendiendo las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu tal como las habían recibido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero como se suponía que debían trabajar juntos, carecían de su anterior potencia unificada. Las ilusiones de propiedad y prestigio habían reemplazado la orden del maestro espiritual y la causa de Srila Bhaktisiddhanta, un movimiento mundial para propagar las enseñanzas del señor Chaitanya, se derrumbó. A donde quiera que iba Abai parecía atraer la compañía de sus hermanos espirituales. Algunos seguidores de Sridhara Maharaj, el mismo Sridhara con quien había trabajado en Bombay y a quien siempre había considerado un buen devoto y erudito, se encontraron con Abai en su casa de Banerjee Lane y le comunicaron esta noticia a Sridhara Maharaj, que en ese entonces vivía en su propio ashram en Mayapur. Sridhara Maharaj se había desvinculado de las facciones de la Gaudiya Math, pero como sannyasi todavía predicaba
y estaba interesado en publicar literatura Vaishnava. Había querido mantener un ashram en Calcuta, así que por 20 rupias al mes alquiló a Abhay las 4 habitaciones del segundo piso del número 7, encima del laboratorio químico de Abhay. Ahora bien, cada vez que llegaban a Calcuta, Sridhara Maharaj, Puri Maharaj y Bhaktisaranga Maharaj se instalaban allí, alojándose en pequeñas habitaciones separadas. Se convirtió en un ashram habitual para sannyasis y brahmacharis, y Sridhara Maharaj puso un cartel de la entrada de Devananda Sarasvati Mat. La fundación de un mat en Mayapur, con una sucursal en Calcuta por parte de Sridhara Maharaj, fue su respuesta a la división de la Gaudiya Mat. Al igual que otros sannyasis, él había estado iniciando discípulos y predicando, sin esperar el resultado del litigio con sus continuas apelaciones y contrademandas. Abhay estaba contento de animar a Sridhara Maharaj y a los demás que se unieran a él en su pequeño ashram. Allí Abhay, Sridhara Maharaj y sus seguidores podían mantenerse al margen de las facciones en pugna y juntos llevar adelante sus planes para difundir la conciencia de Krishna. Los sannyasis cocinaban en su cocina separada, hacían su puja y celebraban kirtanas y conferencias por la mañana y por la tarde. Abhay permanecía con su familia, comía y hacía su propia puja, pero a menudo iba a discutir el Srimad Bhagavatam con Sridhara Maharaj. Desde su techo Abhay podía ver el imponente campanario del edificio de su maestro espiritual, la Gaudiya Mat de Bagh Bazar, cuya propiedad ahora estaba en disputa entre facciones enconadas. Abhay solía acompañar a Sridhara Maharaj y a sus asistentes en los programas de prédica donde tocaba la mridanga. Y cuando Sridhara Maharaj enfermó, Abhay dirigió a los demás devotos en actividades de prédicas, realizando kirtana, tocando la mridanga y dando conferencias sobre el Bhagavatam. Sridhara Maharaj: no veíamos a Abhay trabajando muy duro para ganar dinero, ni parecía muy rico o con mucho dinero líquido. Se sentía más atraído por el aspecto espiritual de los asuntos que por sus asuntos familiares. Nunca habló conmigo de las perspectivas de negocios, ni de si el negocio iba bien o mal, ni de si planeaba hacer esto o aquello. Monetariamente no tenía fondos suficientes para dar nada a la misión. Abhay empezó a pensar seriamente en escribir literatura Vaishnava. Su maestro espiritual parecía muy complacido y le había dicho al editor de Harmonist: lo que sea que escriba, publíquelo. Las ganancias comerciales, si de alguna manera podía aumentarlas, podrían destinarse a imprimir libros en inglés, como había dicho su maestro espiritual. Si alguna vez consigues dinero, imprime libros. Ciertamente la Gaudiya Mat no lo haría. Kunja Vihari había vendido las imprentas de Bhaktisiddhanta para compensar sus gastos legales. No, Abhay tendría que continuar por su cuenta, manteniendo su negocio y al mismo tiempo tratando de escribir y publicar. Y esa también era la prescripción de Srila Bhaktisiddhanta. Es mejor que viva fuera de tu compañía. Cuando llegue el momento, él hará todo por sí mismo. En 1939 Abhay escribió Introducción al Getopanishads. Era un texto breve, pero indicaba su intención de asumir la tarea de algún día traducir el Bhagavad Gita al inglés con comentarios. Por supuesto, ya había muchos comentarios en inglés, pero la mayoría de ellos habían sido escritos por impersonalistas u otros que no habían transmitido el espíritu original del Bhagavad Gita, el espíritu de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra al escuchar el Bhagavad Gita directamente del Señor Krishna. Abhay sabía, sin embargo, que podía presentar el Bhagavad Gita con el espíritu adecuado, escribiendo un comentario en inglés basado en las enseñanzas del Señor Chaitanya y la sucesión discipular. Así que comenzó. Siempre que podía sacar tiempo, escribía. Aunque un gramático estricto podía encontrar fallas en su composición en inglés, su significado siempre era claro. En su introducción, Abhay reflexionó sobre la ocasión en que, siendo un joven escolar, había asistido a una conferencia titulada
Vidyaratna, la joya de la educación. El tema de la conferencia había sido que Dios no existe y no podría existir. Si hubiera Dios, ciertamente habría aparecido en la tierra para poner fin a toda rivalidad religiosa. Pero como Dios no había obligado al hombre de esa manera, deberíamos desterrar de nuestras mentes todo pensamiento sobre su existencia. El público, explicó Abai, compuesto solo por unos pocos muchachos, no profundizó en el tema de la conferencia, pero la mayoría, impresionada por los argumentos, se dejó llevar por ideas elevadas de impiedad y por lo tanto se volvieron agnósticos en casa. Abai no se había sentido satisfecho con la conclusión agnóstica, porque mi padre me había enseñado a dedicarme a la adoración de Sri Sri Radha Govinda. Pero como resultado de la conferencia, Vidyaratna estaba experimentando un conflicto mental entre el agnosticismo y la existencia de Dios. Más tarde, después de haber escuchado a su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta, Abai comprendió que la personalidad de Dios existe en todas las esferas de actividad. Pero nosotros no tenemos ojos para verlo, escribió Abai. Incluso si el Señor se manifiesta personalmente en la tierra, los mundanos que se pelean no dejarán de pelear para mirar a Dios o a su representante debido a la ignorancia. Ese es el derecho de nacimiento del alma individual por la gracia de Dios. El Bhagavad Gita era la verdadera joya de la educación, y en el Bhagavad Gita el Señor Krishna declara a la gente que está combatiendo la tierra: aquí estoy, no peleen. El agnóstico que había hablado de la joya de la educación había sido cegado por la joya y por lo tanto no podía ver ni apreciar a la personalidad de Dios. De esa manera había seguido convenciendo a otros para que también se convirtieran en supuestas joyas. Siguiendo a su maestro espiritual, Abai mostró un espíritu agresivo para enfrentarse a todos los oponentes del teísmo puro. Al responder a la orden de su maestro espiritual de convertirse en un predicador inglés, Abai no se limitó a hacer presentaciones académicas neutrales. Estaba dispuesto y listo para luchar, ya fuera contra los agnósticos modernos o contra el antiguo enemigo tradicional del Vaishnavismo, el impersonalismo Mayavada. Aunque pocos eruditos enseñaban el camino de la entrega al Señor Krishna tal como se expone en el Bhagavad Gita, casi todos respetaban el Bhagavad Gita como la presentación de la esencia de todo el conocimiento. El Bhagavad Gita, por lo tanto, era el vehículo perfecto para enfrentarse a aquellos que tergiversaban la imagen de Dios y de la religión. El Bhagavad Gita era un desafío a los agnósticos, apoteósicos, antropomorfistas, impersonalistas, enoteístas, panteístas y monistas absolutos. Aunque ya había más de 600 comentarios sobre el Bhagavad Gita, habían sido escritos por personas que odiaban internamente a la personalidad de Dios y por lo tanto eran imperfectos. Esas personas envidiosas, escribió Abai, no tienen acceso al verdadero significado del Bhagavad Gita, ya que una mosca no puede entrar en el tarro de miel tapado. Abai describió la cultura india como un océano casi infranqueable debido a la profundidad de sus pensamientos y a la aparente mezcla de conclusiones. Pero en este libro, declaró Abai, estableceré que Krishna es la absoluta personalidad de Dios, haciendo referencia a los registros de las escrituras disponibles, que constituyen la historia registrada de la cultura y el pensamiento indios. Los sannyasis del 7 de Banerjee Lane quedaron impresionados por el alcance de los pensamientos e intenciones de Abai. Como era costumbre otorgar un título a un Vaishnava especialmente digno de acuerdo con sus cualidades, Bhaktisaranga Goswami quiso otorgarle a Abai el título de Bhaktisiddhanta. Sin embargo, Sridhara Maharaj pensó que no era apropiado darle a Abai el mismo título que su maestro espiritual, y pidió que el título de Abai se cambiara a Bhaktivedanta, donde Bhakti significa devoción y Vedanta significa el fin del conocimiento. Abai se mostró agradecido. El título combinaba la devoción de la religión con la erudición de la filosofía más rigurosa, tal como la transmitieron los eruditos seguidores del Señor Chaitanya. Apreció el gesto sincero de sus hermanos espirituales y aceptó el título como un compromiso más con su camino espiritual de predicar la conciencia de Krishna.
Abai continuó relacionándose regularmente con Sridhara Maharaj y discutiendo con él el Srimad Bhagavatam. Abai lo alentó a predicar ampliamente, aunque Sridhara Maharaj admitía ser más erudito y más bien tímido para salir y predicar. En varias ocasiones, Abai trató de convencer a Sridhara Maharaj para que lo acompañara y acusara a Gandhi y a Nehru de por qué no seguían los principios del Bhagavad Gita. Otro fruto de la asociación espiritual en el 7 de Banerjee Lane fue un libro llamado Prabhavna Shivanamrita, compilado por Sridhara Maharaj. Se trataba de una colección de versos de varias escrituras Vaishnavas que incluían extractos de las obras de Rupa Goswami y estaba dividido en 6 capítulos, de acuerdo con las 6 divisiones de la rendición. Abai, junto con los sannyasis del Devananda Sarasvati Math, financió la publicación. Por lo tanto, se publicó con un esfuerzo conjunto de amigos. El 7 de septiembre de 1939, Lord Linlithgow, virrey de la India, anunció que la India estaba en guerra con Alemania. Así, Inglaterra arrastró a la India a la guerra sin consultar a ningún indio. Aunque la India, con su espíritu de independencia, ciertamente se resintió por semejante demostración de control extranjero, hubo sentimientos encontrados sobre la guerra. La India quería la independencia, pero simpatizaba con la causa aliada contra el fascismo en Occidente y temía una invasión del Japón imperial en Oriente. «¿Ya que usted odia tan violentamente a los británicos?», le preguntó un autor a un típico estudiante de Nueva Delhi de la época. «¿Querría que Japón invadiera y conquistara la India?». Estudiante: «No, pero nosotros los indios rezamos para que Dios dé a los británicos la fuerza suficiente para resistir los golpes que merecen». Aunque al estallar la guerra, la India solo contaba con 175.000 hombres en sus fuerzas armadas. Los británicos lograron aumentar el número de soldados indios a 2 millones. No hubo reclutamiento, pero los británicos enviaron agentes de reclutamiento a toda la India, especialmente al Punjab, donde el servicio militar parecía una oferta atractiva para los pobres locales. Los punjabís demostraron ser buenos combatientes, mientras que los bengalíes se alistaron como oficiales, médicos, contratistas y oficinistas. Los soldados indios fueron enviados a los campos de batalla en Egipto, Irak, Siria, Persia, Malasia, Birmania y Assam. Mientras los británicos intentaban movilizar a los indios para la guerra, el movimiento nacionalista indio, que había continuado intermitentemente durante más de 20 años, se volvió muy activo. Los miembros del Partido del Congreso se negaron a cooperar con el esfuerzo bélico y exigieron que se garantizara la independencia de la India. Algunos pensaron que, dado que Inglaterra estaba muy ocupada con Alemania, había llegado el momento de rebelarse y obtener la independencia por la fuerza. La posición de Gandhi había sido de pacifismo incondicional y se había opuesto a la idea de que los indios tomaran las armas, incluso para defender a la India. Pero en 1942 se había vuelto más hostil y había reducido su política hacia los británicos a un simple e inequívoco «salgan de la India». Miles de indios respondieron coreando consignas en la calle e incluso destrozaron las vías del tren. Subhash Chandra Bose, antiguo compañero de escuela de Abai, luchó contra los británicos a su manera. Se había acercado a Hitler en Alemania y le había conseguido que aceptara que cuando los alemanes capturaran soldados indios, Alemania se los devolvería a Bose, quien los mantendría en su ejército nacionalista. Con este ejército, Bose planeaba regresar a la India y expulsar a los británicos de su territorio. Pero insatisfecho con sus progresos en Alemania, Bose hizo un acuerdo similar con Tojo en Japón y pronto miles de Gurkhas y Sikhs, los mejores combatientes del ejército indio, desertaron del ejército británico para unirse a los luchadores por la libertad de Bose en Singapur. Bose comenzó a preparar su ejército para invadir la India desde el norte. En 1943 los británicos descubrieron que los japoneses, que ya habían tomado Birmania, estaban a las puertas de la India y se acercaban a Bengala. Mediante su táctica conocida como política de negación,
Los británicos hundieron muchos barcos indios que transportaban alimentos y destruyeron grandes cosechas de arroz, temiendo que cayeran en manos del enemigo. Esto dejó a los indios locales hambrientos y sin los barcos que necesitaban para el comercio. La hambruna que siguió fue la peor que había azotado Bengala en 150 años. El gobierno eliminó todo control sobre los costos de los alimentos y aquellos que no podían permitirse comprar a los precios exorbitantes murieron en las calles de Calcuta. Srila Prabhupada: tengo experiencia. El gobierno creó una hambruna artificial. La guerra estaba en curso, así que la política del señor Churchill era mantener a la gente en la escasez para que se ofrecieran voluntariamente a convertirse en soldados. Así que esta política se llevó a cabo. Los grandes hombres recogieron el arroz. El arroz se vendía a 6 rupias el montón. De repente llegó a 50 rupias el montón. Yo estaba en la tienda de comestibles comprando y de repente el tendero dijo: no voy a vender más. En ese momento el precio era de 6 rupias el montón, así que de repente no iba a vender. Unas horas más tarde volví a comprar y el arroz había subido a 50 rupias el montón. Los agentes designados por el gobierno comenzaron a comprar arroz y otros productos básicos de primera necesidad. Pueden ofrecer cualquier precio porque tienen la moneda en sus manos. Pueden imprimir los llamados papeles, $100 y pagar. Un hombre se siente satisfecho pensando: oh, tengo $100, pero es un pedazo de papel. Esa era la política. Si no tienes dinero ni arroz, entonces se abre otra vía. Te conviertes en soldado y ganas mucho dinero. La gente que salía de la pobreza iba allí. Lo he visto. No había arroz disponible en el mercado y la gente tenía hambre. Se moría. Abai consiguió comprar lo suficiente para que su familia sobreviviera, pero vio cómo la población de mendigos aumentaba por centenares. Mes tras mes veía los senderos y los espacios abiertos congestionados de mendigos que cocinaban su comida en estufas improvisadas y dormían al raso o bajo los árboles. Vio a niños hambrientos hurgando en los cubos de basura en busca de un bocado de comida. De ahí a pelearse con los perros por una parte de la basura solo había un paso, y esto también se convirtió en una imagen habitual en las calles de Calcuta. Los británicos tenían poco tiempo libre de sus esfuerzos bélicos y solo trabajaban para salvar las vidas esenciales para la lucha. Para la gente común, la receta del imperio era uniforme y sencilla: el hambre. Srila Prabhupada: en ese momento estaba presente un caballero norteamericano que comentó: la gente se está muriendo de hambre de esta manera. En nuestro país habría habido una revolución. Sí, pero la gente de la India está tan entrenada que a pesar de la hambruna artificial no cometieron robos, no robaron las propiedades de otros. La gente estaba muriendo, aún así pensaban: está bien, Dios ha dado. Ese era el principio básico de la civilización védica. Abai sabía que según las leyes de la naturaleza no había escasez. Por disposición de Dios, la tierra podía producir suficiente alimento. El problema era la codicia del hombre. No hay escasez en el mundo, había dicho Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. La única escasez es la de conciencia de Krishna. Y así fue como Abai vio la hambruna de 1943. Ahora más que nunca esta visión espiritual era relevante. La conciencia de Krishna era la necesidad primordial. ¿De qué otra manera se podría frenar al hombre de sus malas propensiones a volverse codicioso, acaparar, hacer la guerra y de ese modo crear miseria para millones de personas? Había visto las atroces actividades de los británicos en la India: cortarle los pulgares a los tejedores para que los productos de algodón hechos en la India no pudieran competir con las telas de fabricación extranjera, matar a tiros a ciudadanos inocentes desarmados, crear hambrunas artificiales, propagar el mito de que la civilización india era primitiva. Pero no creía que un gobierno indio independiente fuera necesariamente una mejora. A menos que el liderazgo fuera consciente de Krishna, y ni Gandhi ni Subhas Chandra Bose lo eran, el gobierno no podría ofrecer soluciones reales, solo medidas provisionales. Sin obediencia a las leyes de Dios, tal como la expresan las escrituras y los sabios, los gobiernos solo aumentarían el sufrimiento humano.
Luego bombardearon Calcuta día tras día. Los bombarderos se concentraron en zonas específicas como las instalaciones portuarias de Kitapur y el Bazar Shama en el norte de Calcuta, muy cerca de la casa de Abai en Sita Kanta Banerjee Lane. Los aviones estadounidenses habían estado despegando desde aeródromos cercanos a Calcuta hacia objetivos en China y Japón, por lo que los ataques aéreos sobre Calcuta parecían una represalia inevitable. Eran los japoneses contraatacando. ¿O no? Algunos decían que eran las fuerzas de Subhas Chandra Bose, ya que las bombas cayeron sobre todo en el barrio europeo. Pero para los habitantes de Calcuta no importaba mucho quién atacara. Tras el primer bombardeo, la gente evacuó la ciudad. Se impusieron apagones y por la noche toda la ciudad estaba a oscuras. Srila Prabhupada, toda Calcuta quedó vacía. Tal vez solo quedáramos unos pocos más y yo. Envié a mis hijos a Navadvipa. Por supuesto, mi hija estaba casada. Mi esposa se negó a salir de Calcuta, dijo, me bombardearán pero no iré. Así que tuve que quedarme en Calcuta. He visto bombarderos en Calcuta toda la noche. Estaba comiendo cuando sonó la sirena. Así que el acuerdo fue que en tu casa estaría la habitación de refugio. Tenía hambre, así que terminé de comer primero. Luego fui a la habitación y comenzó el bombardeo. Estaba pensando que también era Krishna en otra forma, pero esa forma no era muy amable. En medio de estas calamidades, Abai sintió más que nunca la necesidad de propagar la conciencia de Krishna. Tenía algo que decirles a los ciudadanos del mundo cansados de la guerra y anhelaba un foro más eficaz, una publicación de algún tipo, una forma de presentar las crisis del mundo a través de los ojos de las escrituras, con el mismo estilo audaz que lo había hecho su maestro espiritual. No le faltaban ideas y él había estado ahorrando dinero de su negocio precisamente para ese propósito. Sin embargo, ¿cómo se atrevía a publicar un diario de ese tipo cuando ni siquiera los sannyasis eruditos discípulos mayores de Srila Prabhupada lo eran? Nunca se consideró un gran erudito entre sus hermanos espirituales, aunque lo llamaban Kavi y ahora Bhaktivedanta como Grihasta. No se esperaba que asumiera la iniciativa ni que publicara su propio diario. Pero los tiempos habían cambiado. La revista inglesa The Harmonist no se había publicado desde antes del fallecimiento de Srila Bhaktisiddhanta. Había pasado casi una década y la Gaudiya Math había estado demasiado ocupada luchando en los tribunales como para considerar la posibilidad de predicar. Había desaparecido hacia el tiempo el espíritu incansable que durante 10 años consecutivos se había producido el diario Nadiya Prakasha. Ya no eran 4 imprentas ubicadas por separada las que imprimían literatura trascendental bajo la dirección del hijo empoderado de Bhaktivedanta Thakura. Las imprentas habían sido vendidas por Kunja Vihari. Los tiempos habían cambiado. La Gaudiya Math solo luchaba mientras que los no devotos se mataban entre sí en una guerra mundial. Desde su sala de estar en el sexto de Sita Kanta Banerjee, Abai concibió, escribió, editó y mecanografió el manuscrito para una revista. Diseñó un logotipo, un rectángulo largo en la parte superior de la página. En la esquina superior izquierda había una figura del Señor Chaitanya, resplandeciente con rayos de luz con los rayos del sol. En la esquina inferior derecha había siluetas de una multitud de personas en la oscuridad, pero a tientas para recibir la luz del Señor Chaitanya. Y entre el Señor Chaitanya y la gente el título se desplegó como una bandera, de regreso a la divinidad. En la esquina inferior derecha había una imagen de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sentado escribiendo, mirando hacia arriba pensativamente mientras componía. Sobre el logotipo se leía el lema: la divinidad es luz, la nesciencia es oscuridad. Donde hay divinidad no hay nesciencia. Debajo del logotipo estaban las siguientes líneas: editado y fundado bajo la orden directa de su divina gracia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada por el señor Abhay Charande. Abhay ya había adquirido cierta experiencia en impresión relacionada con su negocio y tras completar el manuscrito lo llevó a Saraswati Press, la mejor imprenta de Bengala. También contrató a un agente.
la prestigiosa librería de Calcuta Tucker, Spink & Company, que se encargaría de distribuir la revista a librerías y bibliotecas, incluidas sucursales en varios países extranjeros. Pero cuando fue a comprar papel se topó con restricciones gubernamentales. Debido a la guerra y la consiguiente escasez de papel, querían evaluar lo que había escrito en función de las necesidades nacionales. En esa época de crisis mundial, un periódico religioso para un ciudadano corriente no era una prioridad absoluta. La solicitud a Bay de que se le diera papel fue denegada de manera superficial, pero él insistió. Alegó que el uso del papel para imprimir las enseñanzas de la personalidad de Dios no era un desperdicio ni inoportuno en la actual atmósfera problemática. Finalmente obtuvo permiso para imprimir su primera edición de De Vuelta al Supremo, una publicación de 44 páginas. Abhay Charan saludó a sus lectores definiendo su lema: la divinidad es luz, la ignorancia es oscuridad. Cuando el hombre olvida que es hijo de la divinidad y se identifica con el cuerpo, se encuentra en la ignorancia. Es como un hombre que está muy preocupado por el mecanismo del automóvil, pero no sabe nada del conductor. El defecto de la civilización actual es precisamente ese. En realidad se trata de la civilización de la nesciencia o ilusión, y por lo tanto, la civilización se ha convertido en militarización. Todo el mundo se preocupa por las comodidades del cuerpo y todo lo relacionado con él, y nadie se preocupa por el espíritu que mueve el cuerpo, aunque hasta un niño puede darse cuenta de que el mecanismo de un automóvil tiene poco valor si no hay conductor. Esta peligrosa ignorancia de la humanidad es una grosera nesciencia y ha creado una civilización peligrosa en forma de militarización. Esta militarización, que en un lenguaje más suave es nacionalización, es una barrera externa para comprender las relaciones humanas. No tiene sentido una lucha en la que las partes luchan solo por el color de los vestidos. Por lo tanto, debe haber una comprensión de las relaciones humanas sin ninguna consideración de la designación corporal o el color de los vestidos. De regreso a Dios es un débil intento del abajo firmante bajo la dirección de su divina gracia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, el célebre fundador y organizador de las actividades de la Gaudiya Math, simplemente para plantear una relación real de la humanidad con la relación central de la Suprema Personalidad de Dios. Los dirigentes de todos los países sienten profundamente que existe una gran y urgente necesidad de una literatura como esta, y las siguientes declaraciones ayudarán mucho en ese proceso. Era el año 1944 y Abhay se refirió específicamente a la crisis de la guerra mundial. Los líderes políticos del mundo expresaban su disgusto por el sufrimiento y la escasez de sus pueblos. Después de 4 años de lucha que costaron millones de vidas humanas, la Segunda Guerra Mundial, 20 años después, seguía azotando la tierra. Aunque el final estaba a la vista, los líderes no expresaron tanta felicidad y esperanza como cansancio e incertidumbre. Incluso si esta guerra terminara, ¿habría otra guerra más? ¿Acaso el hombre no había comprendido aún la lección vital de cómo vivir en paz? Abhay citó al arzobispo de la India: la India guiada por Dios puede devolver al mundo la cordura. Citó al presidente de los Estados Unidos: por tanto, un programa de rearme moral para el mundo no puede dejar de reducir los peligros de un conflicto armado. Ese rearme moral, para que sea más eficaz, debe recibir apoyo a escala mundial. Mencionó al expresidente Herbert Hoover, que había afirmado que el mundo necesita volver a los ideales morales y espirituales, y citó una resolución de la Cámara de los Comunes británica que afirmaba que los principios espirituales son patrimonio común de todos los pueblos y que los hombres y las naciones necesitaban urgentemente reconocer la soberanía de Dios. Citó a Wendell Willkie, que tras su regreso de Rusia había informado de que millones de rusos habían muerto resultado heridos o desaparecidos en la guerra, y de que millones más habían sufrido un invierno de terrible escasez y subyugación. Lo que es cierto para el pueblo ruso, escribió Abhay, también lo es para otros pueblos, y nosotros los indios sentimos la misma escasez, la misma necesidad y el mismo asco. Citó al ministro de Asuntos Exteriores británico Anthony Eden,
que se había lamentado e indignado por las miserias de la guerra, citó al arzobispo de Canterbury: en todos los rincones de la tierra los hombres anhelan liberarse de la maldición de la guerra y encontrar en un mundo que haya recuperado la paz un respiro de la dureza y la amargura del mundo que han conocido hasta ahora. Pero muchas veces quieren el reino de los cielos sin su ley, el reino de Dios sin Dios, y no lo pueden tener. Nuestra resolución debe ser volver a Dios. Hacemos planes para el futuro, para la paz en la nación y para la seguridad civil en el país. Eso es muy correcto y sería un error descuidarlo. Pero todos nuestros planes se hundirán en la roca del egoísmo humano a menos que nos volvamos a Dios. Volver a Dios es la necesidad principal de Inglaterra y de todas las naciones. También citó a Sir Francis Youngusbam de Gran Bretaña: ahora que la religión está siendo atacada brutalmente en todas partes, miramos a la India, la cuna misma de la religión, en busca de una señal. Y finalmente citó a Sir Sarvapalli Radhakrishnan: esta guerra, cuando se ganara, se convertiría en el caldo de cultivo de otras guerras si no se salvaba la paz. Esto solo podría suceder si las naciones poderosas dejaran de enorgullecerse y gloriarse de sus posesiones, que se basan en el trabajo y los tributos de otras naciones más débiles. Esto fue quizás lo que quiso decir Sir Harcourt Butler cuando afirmó que los principios del hinduismo contenían los elementos esenciales para la salvación de las civilizaciones del mundo. Y en otra cita del Dr. Radhakrishnan, Abai ofreció una declaración que también utilizó como uno de los lemas de la revista: hay que derrotar a la tiranía en el ámbito del pensamiento y crear una voluntad de paz mundial. Hay que utilizar los instrumentos de formación del espíritu y de educación de la naturaleza humana para desarrollar una perspectiva social adecuada, sin la cual la maquinaria institucional no sirve de mucho. Abai expresó su confianza en que los recursos espirituales de la India podrían ser utilizados por todos, no solo para realzar la gloria de la India, sino para beneficiar al mundo entero. Luego contó cómo había llegado a fundar la revista Back to Godhead, cómo había escrito una carta 2 semanas antes de la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y cómo su maestro espiritual le había ordenado que predicara en inglés. En las circunstancias actuales, desde 1936 hasta ahora, me he limitado a especular sobre si me aventuraré a emprender esta difícil tarea sin medios ni capacidad, pero como nadie me ha desanimado, ahora he cobrado valor para emprender la tarea. Pero en el momento actual mi conciencia me dicta que emprenda la tarea, aunque las dificultades no hayan terminado debido a la situación actual derivada de las condiciones de guerra. Abai afirmó que su artículo contendría únicamente los mensajes trascendentales de los grandes sabios de la India, especialmente del señor Chaitanya, y que su deber sería simplemente repetirlos como un traductor. No inventaría nada, y por lo tanto sus palabras descenderían como sonido trascendental para guiar a la gente de regreso a Dios. Admitió que los temas de regreso a Dios, al ser de una esfera de conciencia totalmente diferente, podrían parecer áridos para sus lectores, pero sostuvo que cualquiera que realmente prestara atención a su mensaje se beneficiaría. El azúcar cande nunca es dulce para quienes padecen la enfermedad de la bilis, pero aún así el azúcar cande es la medicina para los pacientes biliares. El sabor del azúcar cande se recuperará gradualmente si el paciente biliar continúa tomándolo regularmente para curar la enfermedad. Recomendamos el mismo proceso a los lectores de Vuelta a Dios. Abai se centró en presentar el mensaje eterno de los Vedas, pero en el contexto de las crisis actuales. En su ensayo La divinidad y sus potencialidades presentó evidencia védica y argumentos lógicos para explicar la naturaleza trascendental de la divinidad y de las almas individuales, ambas inmortales, bienaventuradas y llenas de conocimiento. Debido a que los hombres han olvidado y descuidado su conexión vital con Dios, nunca pueden estar satisfechos en el mundo material, que es temporal y está asediado por miserias inevitables. Como almas espirituales, todos somos eternos por naturaleza y por lo tanto todos tratamos de evitar la avalancha de angustias y peligros que se suceden uno tras otro. Pero el cuerpo material está destinado al sufrimiento y en última instancia a la destrucción. El éxodo de los habitantes de Calcuta a otros lugares por temor a ser atacados por las bombas japonesas se debe a la misma tendencia de la inexistencia indestructible.
pero quienes se van así no recuerdan que incluso después de salir de Calcuta, a salvo de los ataques de las bombas japonesas, son incapaces de proteger sus cuerpos como indestructibles en cualquier parte del universo material, cuando esos mismos cuerpos serán atacados por las bombas de la naturaleza material en forma de triple miseria. Los japoneses que amenazan a los habitantes de Calcuta son despiadados ataques aéreos para aumentar su propia felicidad mediante la posesión de tierras. Tampoco saben que su felicidad también es temporal y destructible, como han experimentado repetidamente en su propia patria. Los seres vivos, por otra parte, que están destinados a ser asesinados, son por naturaleza eternos, impenetrables, invisibles, etc., de modo que todas esas entidades vivientes que están amenazadas de ser asesinadas, así como aquellas que amenazan con conquistar, están todas igualmente en las garras de la potencia maya y por lo tanto están en la oscuridad. Abai escribió que los hombres nunca podrían escapar por sus propios medios de las condiciones de destrucción. Muchos líderes mundiales buscaban alivio de la guerra, pero todos eran inútiles, porque sus intentos por lograr la paz se basaban en la concepción materialista de la vida. Sus intentos eran como intentos de aliviar la oscuridad con oscuridad, pero la oscuridad solo puede eliminarse con la luz. Sin luz, ninguna especulación de la mente humana, que también es una creación de la naturaleza material, podrá jamás restaurar a las entidades vivientes a la felicidad permanente. En esa oscuridad, cualquier método para traer paz al mundo solo puede traer alivio o aflicción temporal, como podemos ver en todas las creaciones de la potencia externa. En la oscuridad, la no violencia es tan inútil como la violencia, mientras que en la luz no hay necesidad de violencia ni de no violencia. Abai no se ocupó exclusivamente de la guerra. En la teosofía termina en el Vaishnavismo. Criticó las deficiencias de las ideas teosóficas de moda que los seguidores de Madame Blavatsky habían popularizado en la India. En Canto Congregacional sostuvo la predicción de las escrituras de que el movimiento de Sankirtana del Señor Chaitanya se extendería a todas las ciudades y pueblos de la superficie de la tierra. De esta predicción podemos esperar que el culto de Sankirtan tomará muy pronto una forma universal de movimiento religioso, y esta religión universal, en la que no hay daño en cantar el nombre del Señor ni hay ninguna cuestión de disputa, continuará por años, como podemos saber de las páginas de las escrituras autorizadas. El tema central de Back to Godhead fue claramente la orden de Bhaktisiddhanta Sarasvati. En su portada, con la imagen de un Srila Bhaktisiddhanta reflexivo, en su dedicación, en su declaración del propósito de la revista, en su manejo de los números, su análisis de la teosofía, su predicación de la difusión del Sankirtana, en cada aspecto el tema de Back to Godhead fue la orden de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. También hubo 4 ensayos más breves de otros colaboradores, incluido Bhaktisaranga Goswami. Un anuncio en la contraportada resaltaba: Getopanishad por Abai Charande, editor y fundador de Back to Godhead. En 3 partes, 1200 páginas, tamaño real, encuadernación, Marruecos de primera clase. Una exposición elaborada de la mundialmente famosa filosofía hindú, el Bhagavad Gita, en sus interpretaciones verdaderas, científicas y teístas, por la cadena de sucesión discipular de Sri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra, Puri, Ishvara, Lord Chaitanya, Rupa Goswami, Shiva Goswami, Krishnadas, Narottama, Vishwanath, Baladeva, Jagannath, Thakur Bhaktivinoda, Gaur Kishore, Thakur Siddhanta Sarasvati, hasta el autor, con numerosas ilustraciones en colores y sencillas de muchas escrituras auténticas. Se publicará en breve, clientes con reserva anticipada. Y una segunda obra importante, el Señor Chaitanya, en 2 partes, con un total de 1000 páginas. Ninguno de estos manuscritos estaba en realidad cerca de completarse, pero Abai estaba expresando su entusiasmo por emprender obras tan grandes en nombre de su maestro espiritual. Al intentar imprimir el segundo número de Back to Godhead, Abai se topó con la misma dificultad que antes. Pidió 2 veces permiso para comprar papel de periódico y 2 veces el gobierno le denegó su solicitud. El papel estaba restringido debido a la guerra. El 10 de julio de 1944, Abai escribió una tercera carta. Con el debido respeto me permito comunicar que, siguiendo las instrucciones de su divina gracia Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, el líder espiritual de los Vaishnavas Gaudiya, tuve que empezar un artículo con el título de Vuelta a Dios.
El mismo nombre sugiere la intención de empezar un artículo de este tipo en medio de la gran agitación por la que está pasando el mundo. Se envía adjunto un ejemplar del mismo folleto para su amable lectura. En ese folleto encontrará opiniones mundiales firmes, incluso de muchos políticos reputados de todo el mundo, a favor de un movimiento de este tipo para devolver al mundo la cordura mediante el entrenamiento de la mente y la educación de la naturaleza humana para el plano espiritual inquebrantable, considerado como la necesidad suprema de la humanidad. Espero que tenga la amabilidad de leer el artículo y de tomarse un tiempo para ello. Tal vez pueda llamar su atención especialmente sobre la parte introductoria. Abai también comentó que el consejo editorial de Back to Godhead consideraba que no había escasez de papel sino de educación. Aprovechando la oportunidad para predicar, Abai explicó que aunque el proveedor último era la personalidad de Dios, los hombres ateos se consideran los propietarios de todas las cosas. La catástrofe que ahora está de moda en la presente guerra por la supremacía está guiada por este falso sentido de propiedad, y por lo tanto es necesario hacer propaganda entre todos los seres humanos a fin de llevarlos de regreso al sentido de la propiedad última de Dios. Abai admitió que en la India podía haber escasez de papel, pero escribió que en la antigüedad los indios iluminados sacrificaban regularmente toneladas de ghee y granos valiosos en el fuego durante los sacrificios religiosos, y en aquellos tiempos no había escasez. Sin embargo, ahora la gente, al haber abandonado todos los sacrificios al Señor Supremo, solo producía escasez. No podemos, por tanto, sacrificar unas cuantas resmas de papel en medio de tantos desperdicios con el mismo fin, a fin de obtener un mayor beneficio para la humanidad. Solicitó que el gobierno aborde este caso particular a la luz del espiritualismo, que no entra dentro del cálculo material. Incluso en Gran Bretaña el gobierno ha apoyado enormemente un movimiento similar llamado Movimiento de Rearme Moral, sin tener en cuenta la escasez de papel, que es más aguda allí que aquí. Que se publique una página sino más, de vuelta a Dios, lo cual no nos importa. Pero mi más sincero pedido es que el gobierno permita al menos que se dé un respiro a la atmósfera a la que está destinado mi periódico de vuelta a Dios. Por lo tanto, le ruego que considere seriamente esta posibilidad y me permita empezar incluso con una página cada semana o mes, como mejor le parezca, sin pensar que es un desperdicio de papel por el bien de la humanidad y de Dios. La carta tuvo éxito. Ahora, con un sarcasmo velado, tituló su segundo número Gracias al gobierno de la India. Informó a sus lectores, muchos de los cuales se habían sentido decepcionados al saber que el gobierno había reducido su impresión, que podría continuar con su revista todos los meses. Abai imprimió su carta al funcionario del gobierno y también la respuesta que le otorgaba el permiso. Sus artículos eran más breves, pero esta vez mostraban el estilo de un columnista de noticias, ya que con crítica filosófica, entusiasmo y un toque de humor irónico comentaba sobre los líderes mundiales y la crisis. Gandhi, Jinnah Talks, Mr. Churchill, Human War, Mr. Bernard Shaw, Useful Desire y Spontaneous Love of Godhead comprendían el número. Conversaciones entre Gandhi y Jinnah. Lamentamos saber que las conversaciones entre Gandhi y Jinnah sobre la unidad del pueblo indio han fracasado por el momento. Abai no era muy optimista sobre los resultados de esas conversaciones ocasionales entre varios jefes de comunidades. Incluso si llegaban a una solución exitosa, se desintegraría y tomaría la forma de otro problema. Buscaban la unidad entre musulmanes e hindúes, pero en Europa los bandos en pugna eran cristianos y en Asia eran en su mayoría budistas, pero aún así seguían luchando. Así que la lucha continuaría entre hindúes y musulmanes, entre hindúes e hindúes, o entre musulmanes y musulmanes, entre cristianos y cristianos, y entre budistas y budistas, hasta el día de la aniquilación. Mientras existiera el interés egoísta contaminado de la gratificación de los sentidos, habría lucha entre hermano y hermano, padre e hijo, nación y nación. La verdadera unidad solo se mantendría en un plano de servicio trascendental al Supremo. Mahatma Gandhi escribió: Abai está muy por encima del ser humano común y le tenemos todo el respeto. Pero Abai le aconsejó que abandonara sus actividades en el plano material y se elevara al plano trascendental del espíritu. Entonces podría hablarse de la unidad de todas las personas. Abai citó la definición de Mahatma que se da en el Bhagavad Gita: aquel que concentra su atención en el servicio del Señor Supremo Shri Krishna. Pidió a Mahatma Gandhi que se adhiriera a las enseñanzas del Bhagavad Gita
y predicara su mensaje de entrega a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. De esa manera, Mahatma Gandhi, a través de su influyente posición en el mundo, podría traer alivio universal simplemente predicando el mensaje del Bhagavad Gita. El mundo humano del señor Churchill. Nos complace comprobar que dirigentes de la política mundial como el señor Churchill han empezado hoy a pensar en un mundo más humano y a tratar de librarse del terrible frenesí nacional del odio. El frenesí del odio es otra cara del frenesí del amor. El frenesí del amor hacia los propios compatriotas de Hitler ha producido el frenesí concomitante del odio hacia los demás, y la guerra actual es el resultado de esa doble cara de un frenesí llamado amor y odio. Así pues, cuando queremos librarnos del frenesí del odio, debemos estar preparados para librarnos del frenesí del llamado amor. Esta posición de equilibrio, libre del amor y del odio, solo se alcanza cuando los hombres están suficientemente educados. Hasta que los hombres no fueran educados para ver el alma dentro del cuerpo, el doble frenesí del amor y el odio continuará y un mundo humano no sería posible. Esta introspección, concluyó Abai, se alcanza fácilmente mediante el servicio a Dios. Por eso el mundo humanitario del señor Churchill implica que debemos regresar a Dios. El deseo anhelado del señor Bernard Shaw. El señor Bernard Shaw felicitó a Mahatma Gandhi con motivo de su 76 cumpleaños con las siguientes palabras: solo puedo desear que este fuera el 35 cumpleaños del señor Gandhi en lugar del 76. Nos unimos de corazón al señor Shaw en su intento de restar 41 años a la edad actual de Mahatma Gandhi. Pero la muerte no respeta nuestros deseos. Ni el señor Shaw, ni Mahatma Gandhi, ni ninguna otra gran personalidad habían sido capaces jamás de resolver el problema de la muerte. Los dirigentes de las naciones han abierto muchas fábricas para fabricar armas para el arte de matar, pero ninguna ha abierto una fábrica para fabricar armas para proteger al hombre de las crueles manos de la muerte, aunque nuestro mayor deseo es siempre no morir. Los hombres se preocupaban por el problema de cómo conseguir el pan, aunque este problema estaba resuelto por la naturaleza. El hombre debía tratar de resolver el problema de la muerte. El Bhagavad Gita dice que el problema de la muerte puede resolverse, aunque la muerte está en todas partes en el mundo material. Quien llega a mí, dice Krishna, nunca tiene que nacer de nuevo en el mundo material. Existe un mundo espiritual indestructible y quien va allí no regresa a la región de la muerte. ¿Por qué los líderes de las naciones deberían aferrarse al planeta en que nacieron, donde la muerte es inevitable? Abai concluyó: deseamos que en su avanzada edad el señor Shaw y Mahatma Gandhi hagan un esfuerzo conjunto para educar a los hombres para que aprendan a regresar al hogar de vuelta a Dios. Después de 2 números de Back to Godhead, Abai tuvo que dejar de publicar. La impresión era costosa, pero siguió escribiendo con regularidad, trabajando en el Gita Upanishads, publicando nuevos artículos y propuestas filosóficas sobre las escrituras, incluso en el mismo libro en el que escribía sus fórmulas farmacéuticas. Una noche Abai tuvo un sueño inusual. Srila Bhaktisiddhanta se le apareció y le hizo señas para que abandonara su hogar y tomara sannyasa. Abai se despertó en un estado emocional intenso. ¡Qué horrible!, pensó. Sabía que no era un sueño común, pero la petición parecía muy difícil e improbable. Tomó sannyasa. Al menos no era algo que pudiera hacer de inmediato. Ahora tenía que mejorar el negocio y con las ganancias imprimiría libros. Continuó con sus deberes, pero el sueño lo sacudió. En 1945, cuando la guerra había terminado y la India aún se encontraba en crisis bajo el dominio británico, Abai vio una buena oportunidad para que su negocio tuviera más éxito. En Lucknow, a 600 millas de Calcuta, alquiló un edificio y abrió su propia fábrica, Abai Charan de Sons. Fue una inversión importante que requirió 40.000 rupias para comenzar y comenzó a una escala mayor que nunca. Además, según la ley, para asegurarse de que no estaba traficando con el mercado negro ni haciendo mal uso de los productos químicos, tuvo que contratar a 3 inspectores del gobierno. Sin embargo, a pesar de los altos gastos generales, estableció un buen mercado y sus productos tenían demanda. Cerró su pequeña operación en Calcuta y se concentró en el negocio de Lucknow. Aunque en la zona se sabía que el edificio estaba embrujado por fantasmas, Abai no se dejó intimidar. Pero cuando comenzó a trabajar, algunos de los trabajadores se acercaron a él asustados. «Babu, Babu, hay un fantasma». Abai recorrió entonces todo el edificio cantando Hare Krishna y después de eso no hubo más quejas de fantasmas. El 13 de noviembre Abai le escribió a su sirviente Gauranga mencionándole algunas de sus dificultades en Lucknow y pidiéndole que fuera allí a ayudarlo. En esta carta Abai habló con amargura de su esposa Radharani y de sus hijos.
Gauranga Prabhu, por favor acepta mis reverencias. Recibí tu carta con fecha del 7º. Debido a la falta de tiempo no puedo responder a tiempo. Me quedo aquí solo con algunos sirvientes. Si me voy ahora, entonces tendré que cerrar todo. Debido a que me fui una vez y cerré negocio, he perdido alrededor de 10.000 rupias. Y la buena voluntad también se ha visto afectada y mis enemigos han aumentado. Es por eso que estoy luchando, prácticamente arriesgando mi vida entera. Me quedo aquí solo en medio de tantas dificultades, no por nada. Es por eso que te escribí repetidamente para que vinieras aquí. Tan pronto como recibas esta carta, muéstrala a Dubra. Toma al menos 10 rupias de él y ven aquí. Cuando vengas, haré arreglos para enviar dinero a tu casa. ¿Qué sentido tiene retenerte con la excusa de que no hay sirvientes ni sirvientas? Traté de servirles lo suficiente manteniendo sirvientes, sirvientas y cocineros, pero hasta hoy no se han apegado al servicio devocional. Así que ya no me interesan esos asuntos. Cuando vengas aquí, yo iré a Calcuta. Solo si veo que están interesados en el servicio devocional, entonces mantendré mi establecimiento allí. De lo contrario, no los mantendré más. Tráeme una colcha. Tuyo, Abai. Los dos intereses, la familia y la prédica, eran conflictivos. Radharani nunca había mostrado interés alguno en Bhakti Gohets. Parecía que ella iba en contra de su entusiasmo tanto por publicar como por ganar dinero. El negocio se llamaba Abhay Charande & Sons y aún así los hijos no estaban dispuestos a ayudar. Y cuando él había llamado a su sirviente para que se uniera a él en Lucknow, la familia había objetado diciendo que necesitaba más a Gauranga allí. ¿De qué servía? A la familia no le interesaba ni apoyarlo en su negocio ni dedicarse a la vida de servicio devocional. Y como su negocio era principalmente el resultado de su vida familiar, le molestaba tener que dedicarle tanta energía. Era la vieja ley económica de Marshall que había aprendido en la universidad. Sin el afecto familiar, el impulso económico de un hombre se debilita. Por supuesto, podría haber un equilibrio compatible entre el servicio devocional y el servicio familiar. Bhaktivinoda Thakur había descrito dos obligaciones simultáneas, corporales y espirituales. El estatus social, el desarrollo mental, la limpieza, la alimentación y la lucha por la existencia eran todas obligaciones corporales. Las actividades del servicio devocional a Krishna eran espirituales, y las dos debían ir en paralelo. En la vida de Bhaktivinoda Thakur, su familia era una fuente de estímulo espiritual y él utilizó su posición social para hacer avanzar su prédica. Pero la experiencia de Abhay había sido diferente. Los dos caminos parecían estar en guerra, cada uno amenazando la existencia del otro. Se sentía actuando de manera similar a los materialistas que habían criticado en sus escritos, absorto en la lucha por la existencia y sin tiempo suficiente para la autorrealización. Aunque su familia le exigía cada vez más, se sentía menos inclinado a trabajar para ellos y más inclinado a predicar la conciencia de Krishna. Era una situación difícil. Lo único que podía hacer era seguir adelante con diligencia, mantener a su familia, expandir su negocio y esperar un gran éxito para poder revivir su publicación. Pero la fábrica de Lucknow parecía estar casi fuera de sus posibilidades. Había empezado deliberadamente a trabajar a gran escala con el objetivo de obtener mayores beneficios, pero los gastos mensuales eran elevados. Se había retrasado en el pago del alquiler y ahora estaba involucrado en un proceso judicial con el propietario. Aunque visitaba Calcuta con regularidad y enviaba materias primas de Calcuta a Lucknow a diario, siempre encontraba a los miembros de su familia en Calcuta poco cooperativos. Su sirviente Gauranga también se mostraba reacio a trabajar como exigía Abhay y estaba pensando en volver a vivir con su familia. Abhay volvió a escribir a Gauranga el día 23. Ofrezco mis humildes reverencias a los pies del Vaishnava, Gauranga Prabhu. He recibido tu postal con fecha 18 del 11 del 45 y tengo toda la información. No hay necesidad de venir aquí solo por un mes después de gastar el dinero y luego regresar. Por el momento toma 25 rupias de Dubra y vete a casa. Escríbeme una carta después de tu llegada. Luego te enviaré el resto de tu dinero en 1 o 2 cuotas mediante giro postal. Luego desde allí me dices cuándo puedes venir aquí. He empezado mi trabajo aquí a gran escala. Lo han visto con sus propios ojos, así que si no hay ingresos, ¿quién va a pagar los interrogatorios? Todo recae sobre mi cabeza. Mi hermano y mis hijos comen y duermen con un montón de mujeres y me golpean la cabeza con el hacha. Regresas a casa tan pronto como consigues el dinero y tratas de regresar lo antes posible. Suyo, Shri Charan De. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.